qué es lo colonial primero, y distinguirlo de qué es el colonialismo, que no es lo mismo. Entonces él se plantea en qué consiste la colonialidad de la tecnología y de las tecnologías. Y la tecnología en general, la alta tecnología, pero también las tecnologías de baja tecnología, ¿sí? Y en ese proceso hace la distinción también creo que tecnologías del sur. Él de pronto se aclarará mucho más, pero sabiendo que tecnologías del sur o pensamiento del sur, estamos hablando de un posicionamiento epistémico, geopolítico, y no estamos hablando de geografía. O sea, es un sur, no es un sur geográfico, sino un sur epistémico. En el norte global también hay sures epistémicos. Sabemos que España y Portugal en el siglo XVII quedaron ubicados en el sur, ¿sí? En el sur epistémico de Europa, porque el norte no eran ellos, ellos ya formaban como parte del pasado de la modernidad. Y la modernidad se ubicó hacia el norte y ellos quedaron en el sur geográfico, pero también en el sur epistémico e histórico. Diego plantea eso por una parte. Por otra parte, entonces, en ese proceso de diálogo con la tecnología, él debe dialoga con los grandes pensadores de la tecnología, empezando por Heidegger, los teóricos de la imagen. Él sabe más de esos textos que su asesor. Pero, digamos, el diálogo es cómo desprenderse, porque ellos dialogaron con la tecnología. Pues la crítica de Heidegger es muy fuerte a la tecnología, ¿no? Él llega a decir, como todos sabemos, que la modernidad no piensa, o sea, porque la tecnología, a través de la tecnología y la técnica, es que se construye la esencia de la modernidad, ¿no? La modernidad tiene una esencia que es la técnica, y que la esencia de la técnica moderna es la investigación, y que la esencia de la investigación es armar un dispositivo que es el disponer de la naturaleza como recurso, y entonces se dispone de la naturaleza. Pues esa es la esencia del capitalismo, ¿no? El dispositivo para disponer de la naturaleza como recurso, para interrogarla de tal manera que la naturaleza dice lo que el interrogador investigador le hace decir. Es decir, responde a la interrogación de la investigación. De ahí que llega a la conclusión de que la tecnología no piensa. Bueno, pero Diego discute con estos teóricos, pero sobre todo se basa, a mi modo de ver, en el pensamiento de Rodolfo Kusch, un pensador alemán migrante en Argentina, que propone una estética, una visión distinta de la estética, dialogando con Heidegger, con la filosofía occidental. Y es con Kusch, entonces, donde se llega a la idea. Sabemos que la estética, pues la teoría estética desde Kant, está fundada en los conceptos de espacio y de tiempo, ¿no? O sea, pues para Kant el espacio-tiempo al comienzo en la teoría de la razón pura eran unas categorías del conocimiento, ¿no? Condiciones de posibilidad, formas puras de la sensibilidad. Pero en Occidente entonces el espacio y el tiempo se volvieron abstractos. Sí, este es el espacio, es abstracto, y esa concepción de espacio abstracto y vacío es el punto de partida de la colonización de América. Porque como lo muestra Husserl, los colonizadores llegaron a América y dijeron: esto es un espacio vacío, esto es paisaje, aquí no hay seres humanos, aquí los seres humanos que encontraban eran parte del paisaje, ¿no? Eran animales más, ¿no? La pregunta ontológica allí, no, ¿qué hay que hacer en esta pantalla vacía? La pantalla, ¿no? Entonces está la pantalla. Entendieron la América como una pantalla sobre la que se podía proyectar la cultura europea, ¿no? O sea, sobre un vacío. Es decir, ahí no hay diálogo intercultural, sino lo que hay es una cultura una cultura móvil que se instala, se trata de instalar.
lo que Diego plantea en la tesis es, en el diálogo con Kush, es entender, y ahí encontramos, aquí está el quid de la tesis, y era que pues Kush hace una estética de lo americano, no una estética occidental, sino una estética, ¿qué es lo americano? Entonces él parte de una noción, dice, pudieron acabar con los indígenas, porque fue el genocidio de la modernidad, acabar con los indígenas, pero eso no quiere decir que lo indígena en América está presente. Entonces, no están los indígenas, pero lo indígena, y parte de lo indígena es una concepción distinta del espacio. ¿Sí? Entonces hace una estética del espacio, y la estética del espacio para el pensamiento americano que denomina Kush es un espacio distinto, no es un espacio vacío, sino un espacio cosa. ¿Sí? En Occidente la estética pensó, no, superamos la idea del espacio cosa, y en cambio acá estamos en un espacio cosa, que es un espacio vivo con el cual el habitante tiene que negociar, es decir, el espacio está vivo y nos asedia, y tenemos que y los dioses están vivos, Viracocha está vivo, y tenemos que negociar con él. ¿Para qué? Para construir un espacio de amparo, dice Kush, en donde la vida sea posible. Entonces, en ese espacio de negociación con los otros, con las fuerzas de la naturaleza y con los dioses, es donde se plantea un umbral, digamos, en la tesis de Diego, ¿no? El umbral es ese espacio vivo de negociación que tiene todas las características de ser estético, pero también ser un espacio epistemológico y un espacio político. Es decir, allí confluyen todas las categorías de la negociación y de la tesis, y sobre todo, con esto termino, las tesis se plantean como cómo construir un lugar de enunciación, que al mismo tiempo es cómo construir un lugar desde donde pensar. ¿Sí? Es decir, el lugar de enunciación a veces se confunde, ¿no? Nos confundimos nosotros con nuestros estudiantes y dicen, bueno, dime cuál es tu lugar de enunciación. Entonces uno empieza, a los estudiantes, o nosotros empezamos diciendo, yo soy Pedro Pablo Gómez, soy del sur del país, soy pobre, soy mestizo, soy gay, puedo decir, soy, ¿sí? Y entonces como si el lugar de enunciación fuera una cosa fija, ¿no? Es decir, como yo, entonces aquí me ubico, digo quién soy, construyo mi lugar de enunciación, y a partir de aquí ustedes me leen, ¿no? Pero esa es una posición errónea, ¿no? El lugar de enunciación es algo que está siempre en construcción, ¿no? O sea, que nosotros, todo esto que he dicho no sirve de nada si no lo pongo en acción junto con otros lugares de enunciación y diálogo, ¿no? Entonces, también ese espacio, digamos, está implicado también en el umbral. Entonces, quería dejar ahí para que podamos conversar un poquito más y de pronto relacionar con las estructuras de frontera. Claro que sí, Pedro Pablo, muchas gracias. Qué magnífico inicio de conversación con Dios. Y precisamente en esa idea de umbral, lo que voy a decir es una pregunta para Diego, retomando lo que estás diciendo. La manera en que has construido esa idea de umbral tiene todas las implicaciones, o bueno, tiene todos los elementos para que nosotros podamos comenzar a entender qué significan tecnologías de la memoria. Digamos, desde que tenemos la necesidad de reflexionar sobre la memoria, siempre se ha establecido una relación casi que connatural entre memoria e imágenes. Es decir, la memoria, parecería que el lenguaje propio de la memoria es el lenguaje de las imágenes. Esto tiene un montón de implicaciones, pero esta manera en que
en la memoria o la memoria produce imágenes, también siempre ha estado relacionada con una específica tecnología. Ya en la reflexión de Aristóteles sobre la memoria comenzaban a desarrollarse no divergencias, sino modos diferentes en que diferentes tecnologías de la memoria construían imágenes diferentes, producían imágenes diferentes. Para Aristóteles las imágenes de la memoria eran como imágenes, hacía la referencia a una tecnología, la tecnología de la cera. Las imágenes de la memoria se producían por casi que por la huella que deja en una cera líquida algo. Para Platón, las imágenes de la memoria no las refería a la tecnología de la cera, por así decirlo, sino lo refería a la tecnología de las sombras, por ejemplo. Ya son dos tipos de imágenes diferentes. La memoria es un soporte donde eso que nosotros llamamos huella no tiene las características, como para Aristóteles, casi que características físicas de una huella sobre una cera, sino tiene las características de una sombra sobre un soporte, ¿sí?, específico. En ese caso, entonces, en todas estas reflexiones sobre la memoria, ya después tendremos reflexiones más pragmáticas, digamos así, en donde las reflexiones que hace Giordano Bruno sobre la memoria ya las refiere más a espacios, en la manera en que se configuran o logramos traer a la memoria esas imágenes que ya están allí. Para Giordano Bruno, las tecnologías que nos permiten traer a la memoria imágenes tienen que ver con la manera en que ocupamos espacios, una tecnología diferente para la producción de imágenes. Todas estas, y hay varias hay muchas en las reflexiones filosóficas o epistemológicas que nosotros conocemos en relación con la memoria, todas referidas a la producción de imágenes, está siempre la idea de umbral. Obviamente, en la idea aristotélica de la cera hay un umbral entre aquello que deja una huella y la huella misma. La sombra tiene un obvio umbral respecto a aquello que la produce, todo este tipo de cosas. Entonces, ya para irnos acercando, como bien anunció Pedro Pablo, la relación entre umbral y estéticas de la frontera, en el momento, Diego, en el que tú entras en relación, naturalmente, el momento en el que un artista comienza a desarrollar su propia gramática para la producción de imágenes, en el momento en el que tú encuentras esta específica tecnología para la producción de imágenes, el poner colores sobre un lienzo también es una específica tecnología, pero evidentemente la tecnología que tú comienzas a desarrollar para tu propia producción de imágenes, la pregunta es si desde el comienzo había un específico interés en el tema de la memoria y por lo tanto ya había una cierta pertinencia del lenguaje holográfico, de la tecnología holográfica, de esa disposición de la tecnología holográfica para señalar el umbral, para señalarlo físicamente, gestualmente, técnicamente, o si el tema de la memoria fue apareciendo, y por lo tanto el tema epistémico de la memoria, la necesidad de representar cuerpos que ya me estoy adelantando como a la séptima pregunta. Gracias, Alejandro. Vale. Creo que, por lo menos para mí, el
enfrentarme a esa construcción de la memoria ha sido tan móvil y cambiante como mi propia creación, mis propias cualidades dentro del hacer. Pero sí hay algo que ha venido detonando este trabajo profundo con la reflexión acerca de lo cambiante, de lo memorable. Y ha sido una relación con las tecnologías, con una relación extraña con las tecnologías y una relación extraña con mi habitar en este mundo alrededor de las tecnologías. Esto es algo que también lo digo muy escuetamente en la tesis, pero yo lo llevo trabajando hace mucho, y es la relación de la migración latinoamericana, esa inmensa e intensa migración latinoamericana y esa diáspora que hoy, y acá no tenemos estudiantes de Venezuela, pero esa diáspora que jamás ha cesado en nuestro continente. Yo tengo un origen migrante, de familia que tuvo que salir de Buenos Aires justo en la última dictadura militar, y migrante también de Ecuador por todas esas crisis de violencia donde Ecuador y Colombia cohabitaban muy rápidamente y pasaban la frontera muy rápidamente para salvar su vida prácticamente. Es decir, mis tres pasaportes hacen parte de mis propias tecnologías de la memoria. Los tres pasaportes que uso para, además es extrañísimo pasar porque es un juego para mí. El pasaporte muestro hoy para salir del país. Los cargaba todos en algún momento. Ese tipo de tecnologías también hizo que en el núcleo familiar hubiese una relación cercana con el reutilizamiento y el reciclar tecnologías. Entonces mi madre, que es también egresada de esta escuela, empieza o la noto yo como esa primer gran referencia, esa primer gran maestra del arte y la tecnología, porque la veía pintando, pero al mismo tiempo veía arreglando todo lo que se dañara en la casa, desde la plancha hasta el bombillo, las fuentes eléctricas, sin saber mucho, pero lo hacía. ¿Sí? Y en ese saber hacer, en ese aprender a hacer, me dejó un placer más allá de lo conocido por ese entender las tecnologías desde adentro, desde esos cablecitos que se dañaban y cómo se podían soldar para reconstituir funciones o para cambiar funciones. Entonces, más allá de mis primeras prácticas como artista, yo las noto como incluso en mis primeras prácticas de vida, en crear robotcitos que no funcionaban para lo que yo quería que funcionaban. En esa apuesta muy temprana, me encuentro yo con mis propias dificultades, no solo en la casa, sino mis propias dificultades físicas, visuales, mi profunda ceguera, mi profunda miopía, astigmatismo, que para un dibujante, como yo me consideraba en esa primera época, era complejísimo. Y eso me lleva a pensar qué pasa con el video, qué pasa con otras tecnologías que suplen eso que de a poco se me estaba agotando muy visiblemente, además de que pasaba por los ojos. Pues ese desgaste ocular me llevó a enfrentarme con realmente cómo veía yo perceptualmente, y eso me hizo encontrarme con los hologramas en el 2004, 2005. Y he trabajado con ellos de vez en cuando, no siempre. Últimamente este proceso sí es de los últimos 6 años, pero sobre todo me lleva a reconciliarme con cómo este encuentro con los hologramas me lleva a reconciliarme retomando un poco el tema del umbral, como para mí todo ha sido desde la memoria un asunto de la pantalla. Y para mí estos umbrales contemporáneos se concentran en la figura y en la mediación de la pantalla, o de las pantallas, mejor, en términos ampliados. Es decir, que toda esta este anecdotario personal que me tengo con relación a lo que sucede en la política latinoamericana, que influye en los cuerpos,
que influye en cómo se resuelve tecnológicamente también la vida, me llevó a enfrentarme a un territorio particular que al principio yo lo ubiqué en el video experimental, pero que me llevó a otro tipo de prácticas como la orografía y que me ha llevado a otro tipo de prácticas que también me apasionan mucho, y es la revisión de las arqueologías mundiales. Y poder vincular estas prácticas con hologramas, por ejemplo, con nuevas pantallas. Esta es una pantalla micrograbada que la llaman holográfica, sin menos holográfica, sí tiene una tecnología de industrialización parecida a esto que sucede acá. Esto es high-tech y casi todo lo demás es low-tech. Como esto lo puedo vincular, por ejemplo, con las pantallas de la Lindosa, aprovechando que está aquí Rosario. Cuando fuimos a la Lindosa en un proyecto de escuela y en la maestría, fui muy feliz porque pude comprobar esas relaciones de pantalla, es decir, una relación temporal en donde el cuerpo realmente se siente afectado por esa memoria, porque es una memoria que está en una reconstitución en el presente siempre. Es decir, es un cuerpo reactivándose frente a esos dispositivos, frente a esas pulsiones de imagen, y que tiene de por sí una carga enorme, pero porque pasa por el cuerpo. Es decir, la carga de memoria solo es factible si pasa por el cuerpo. Estas pantallas de la Lindosa nos traen a la memoria porque está reactualizándose constantemente. Cuando hablas de pantallas de la Lindosa, ¿a qué te refieres? A las pinturas rupestres de la puerta del Chiribiquete, del muro de los Chigüiros, bueno, todos los muros de las pinturas rupestres de la Lindosa. O bueno, de hecho, yo he intentado hacer una revisión de esas pantallas que a mí me interesan. Pongo 3 en la tesis, que son las de la Lindosa, lavapatas de San Agustín, y las otras son más contemporáneas, pero he hecho revisiones de los discos giratorios de Túquerres, ver cómo esas tecnologías pasadas nos rememoran porque se pueden actualizar en el presente. Ese cuerpo porque el que pasa, es decir, nosotros como cuerpo somos también pantallas que reactualizamos esas imágenes. Y para mí este esfuerzo y por eso este énfasis en el trabajo con los hologramas son imágenes que sí o sí requieren de un cuerpo que lo reconstruya. Tanto que el registro es difícil y horrible de hacer. Un registro de holograma es dificilísimo. Se puede hacer en cierto tipo de video para que se vea un poco el movimiento, pero no es la pantalla, no es el holograma. Es solo cuando el cuerpo está performativamente actuando en esa configuración de memoria, con lo que radica en lo que está ahí inscrito en esa profundidad de esa pantalla. No quiere decir que sea la única pantalla con profundidad, todo lo contrario. Pero es una por las cuales yo he empezado como a insistentemente explorar, por un afán también de esto que les contaba, esa pasión por lo técnico, esa pasión por encontrar las configuraciones iniciales de las tecnologías. Pedro Pablo, esa noción que acaba de desarrollar Diego de pantalla, de la relación de la pantalla con la memoria, con la performatividad del cuerpo, tiene que ver mucho con la noción que tú recuperabas ahora del espacio cosa, del espacio vivo, o estoy haciendo una relación ya muy disparatada. No, totalmente, totalmente tiene que ver, porque creo que Diego empezó a pensar, digamos, por decirlo así, americanamente, leyendo a Kush y también con las experiencias de las prácticas indígenas, ¿no? Y eso implica leerlas de otra manera, ¿no? Entenderlas de otra manera, ¿no? como desde la historia del arte, desde la estética del arte, ¿no? que ve como otras categorías de belleza o espacialidad distintas, sino que
él las ve de otra manera. Y hay una conexión larga, como decíamos, pantalla, o sea, la pantalla como el lugar de inscripción, pero que la humanidad lo pensó como vacío, pero él lo está pensando no como vacío, es decir, que desde esta perspectiva ninguna pantalla sería neutra. Recordaba que en la teoría que hace Diego muestra cómo la pantalla del celular que tenemos aquí tiene es sensible, es decir, tiene unas capas que es sensible, así como nuestra piel es sensible, tiene capas, ¿no? Y entonces es sensible y también es el umbral, ¿no? O sea, en esta pantalla también hay un umbral que nos traslada de un espacio a otro, ¿no? Así, las pantallas son un lugar de pasaje, ¿no? Umbrales, lugares de pasaje, y pasamos de un lugar a otro. Quería antes que se me pase, además de la noción de pantalla, está implícita en la tesis la teoría del poder de Daniel Quijano, y tú pasabas por ahí, Alejandro, con la concepción de la memoria y de la imagen, ¿no? Pero Diego no está tanto en una teoría de la imagen, sino del imaginario. Es decir, que dentro del proyecto de tesis de Diego subyace primero una noción distinta del poder, que es una perspectiva decolonial trabajada por Aníbal Quijano, cercana pero también lejana de Foucault, digamos, de la concepción espacial del poder de Foucault. Para Aníbal Quijano el poder es una red de relaciones histórico-estructural, es decir, es tanto histórica como estructural, es decir, las relaciones tienen historia y al mismo tiempo nos afectan en este momento estructuralmente. Desde ahí se supera el estructuralismo, ¿no? Porque llegaba a lo histórico, ¿no? Era sincrónico, ¿no? Era diacrónico. Entonces, una red de relaciones histórico-estructural de subordinación, dominación y conflicto. Es decir, las relaciones todo espacio es un espacio de relaciones, y todas las relaciones son relaciones de poder. Y entonces las relaciones de poder, dado que son de subordinación, dominación, por eso es que él elabora a partir de esa noción la idea de colonialidad del poder, que eso no lo elaboró ningún filósofo europeo, asiático, sino un americano. ¿Por qué? Porque la experiencia de la colonialidad en América fue donde empezó la colonialidad. Solo es posible desde esa memoria histórica, digamos, de los cuerpos americanos, llegar a sentir históricamente esto para poderlo teorizar, y eso es el gran aporte, digamos, de Quijano, una distinta concepción del poder. Sí, esa es una concepción decolonial del poder. No es moderna, no es una noción colonial, sino decolonial del poder. ¿Por qué? Porque muestra cómo en América se hizo posible un tipo de relacionamiento con el otro, con la naturaleza, con los indígenas, de subordinación y dominación, pues que fue de degradación ontológica, para poderlos quitar sus historias, sus memorias, sus modos de hacer plásticos visuales, dice, su economía, ¿sí? O sea, entonces todas las dimensiones de la cultura se volvieron, con esa relación de poder, de subordinación, dominación, se construyó esto como una pantalla vacía, pero eso no es posible, digamos. La tercera categoría es conflicto, es decir, la colonialidad total no es posible. Es decir, no es posible una relación de poder eterna al 100%, ¿no? No es posible mantener una relación de poder siempre. ¿Por qué? Porque los cuerpos subordinados colonizados reaccionan.
¿sí? O sea, siempre, digamos, la historia del poder y de la colonialidad del poder es al mismo tiempo la historia de la resistencia a la colonialidad, ¿no? La historia de las mujeres es la historia de la resistencia a la colonialidad del generismo y del patriarcado moderno colonial desde el siglo XVI hasta hoy, ¿cierto? Entonces, esa idea de colonialidad del poder, y dado que hay conflicto, es decir, y ahí es donde también la tesis de diálogo, porque es cómo es posible descolonizar la tecnología. Porque ¿qué fue lo que hizo la modernidad? Construir tecnologías de dominación, ¿sí? Y la primera tecnología de dominación fue el lenguaje. ¿Y cuál lenguaje? El lenguaje alfabético. Walter Mignolo ha mostrado muy bien esto en su libro de El lado oscuro del Renacimiento. Pues cómo del siglo XVI, los ilustrados españoles y que vinieron acá los cronistas y Nebrija y los gramáticos mostraron que la manera única de tener memoria era si tenías escritura alfabética, ¿sí? Los indígenas acá no tenían historia porque tenían escrituras de imágenes, ideografías, ¿sí? Es decir, ideogramas, pero eso para ellos no es escritura, por lo tanto no tienen historia. Si no hay escritura alfabética no hay posibilidad de tener historia. Y incluso llegaron a la conclusión de que no tener escritura alfabética y no tener historia era estar desnudos. Es decir, no tenía una manera de desnudez ontológica. ¿Sí? Por eso, si no, solo tienes imágenes, entonces a partir de ahí se podría pensar una idea que hemos discutido en el doctorado, que es cómo es posible una teoría decolonial del poder. Es decir, si el poder son relaciones de subordinación y dominación, el poder decolonial, o sea, la idea de un poder decolonial es invertir las relaciones de subordinación y dominación en relaciones de creadores, ¿sí? Que estas son de dominación, de destrucción y eso. Entonces las relaciones creadoras. Por eso nuestra categoría en los estudios artísticos es la investigación-creación, la categoría central, ¿no? En varios lugares también se trabaja la investigación-creación, pero ¿por qué? Porque en toda parte está presente las relaciones, es decir, cómo cambiamos las relaciones que no sean de subordinación, sino que se conviertan en relaciones de creadoras, ¿no? Liberadoras, por eso pantallas de la liberación. ¿Cómo usamos las mismas pantallas coloniales para que se vuelvan decoloniales, es decir, creadoras, no para la subordinación tecnológica de lo mismo, de fundamentar un pensamiento único, sino para producir otra cosa, ¿no? Entonces ahí está, como digo, presente la noción de pantalla, la noción de poder, pero también, con esto termino, la noción de imaginario, que también es de Quijano. Es decir, junto a la noción de poder, pues en los estudios de colonial se ha trabajado mucho colonialidad del poder desde la economía, ¿no? Colonialidad del ser desde la filosofía. Nosotros trabajamos un poquito de colonialidad estética desde las artes y las prácticas artísticas. Sin embargo, Quijano propone una categoría que se llama colonialidad del imaginario. Es decir, y en la colonialidad del imaginario no se reduce solamente a las imágenes, sino el imaginario, y tampoco imaginario y Quijano no solamente tiene que ver con Lacan, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico, ni con Brusinski, que es las guerras de los imaginarios en la conquista, sí, la guerra de las imágenes, ¿no? Es fantástico, ¿no? Sobre el libro de Brusinski, como de la guerra de las imágenes, desde las imágenes del siglo XVI hasta las replicantes de Blade Runner. Es todo el recorrido de eso que hace Brusinski. En Quijano, la idea del imaginario, el imaginario confluye lo epistemológico, lo político
lo estético, los modos de hacer, los modos de relacionarnos, los modos de construcción de conocimiento, y conocimiento y plástico y visual, ¿sabes? Es decir, la idea de... Y eso fue lo que ocurrió, digamos, eso se lo llama colonialidad cultural. La colonialidad cultural implica todo: la memoria, el conocimiento, la economía, la historia, bueno, toda la estética, la tecnología. Y entonces, dado que la colonialidad del imaginario fue total, o sea, es en todas las dimensiones, ¿no? La decolonialidad del imaginario, las pantallas también tenían que ver con una cuestión de decolonializar no solamente las imágenes, sino una dimensión epistemológica, una dimensión tecnológica, política y sobre todo, diríamos que ética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la modernidad se fundó, el proyecto colonial de la modernidad es un proyecto no ético. No es ético. Desde el punto de partida es una violación ética. ¿Por qué? Porque considera que el otro no es persona. Entonces, dado que el otro no es persona, es homúnculo, decía, ¿no? En las cartas de Cristóbal Colón y demás. Estos son homúnculos, no sabemos en qué lugar de la línea del ser los ubicamos, ¿no? Entonces, con ellos no se puede establecer una relación de persona a persona, sino una relación de persona, conquistador, cosa. ¿Sí? Nos fuimos conocidos como cosa y por lo tanto objeto de la subordinación. Entonces no es ético, ¿no? Es decir, no hubo, pues, si el encuentro hubiera sido como dicen los defensores del encuentro intercultural de los 500 años, así, hubiera sido un encuentro entre culturas, hubiéramos creado pues la interculturalidad, ¿cierto? Sí. Pero eso no fue posible, sino lo que hubo fue pues, la conquista y la colonización. Entonces, como desde las pantallas de la dimensión también, tenemos que recuperar sobre todo una dimensión ética, ¿no? Y ética para el diálogo con las otras pantallas, con las otras personas, pero también con la naturaleza, ¿no? Es algo que, ¿sí? Creo que con esto termino ya. Siempre se piensa que las relaciones éticas son entre personas, ¿no? Y es una noción muy importante, pero es moderna, ¿no? Porque los únicos que merecemos igualdad somos nosotros, los seres humanos. Pero somos los seres humanos civilizados, los otros no, los ilustrados, los modernos, sobre todo los que seguimos el modelo de humanidad. Y a partir de ahí se construye esa idea de la ética entre nosotros, y la ética de cada uno es entre personas que somos capaces de dominar el discurso, ¿no? Pero los otros no, ese es un problema de Alemania. Él está pensando en Alemania, no está pensando en nosotros. En el espacio ético de la acción comunicativa no tendríamos lugar nosotros, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que está también sobre todo la dimensión ética en los proyectos de colonial, ¿no? Si no empezamos por ahí, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿y cómo también recuperamos una visión ética con la naturaleza? No solamente, es decir, hasta ahí sería antropocentrismo, y pues el antropocentrismo está en crisis. Las pantallas de la regulación tienen que ser una recuperación de una ética con la naturaleza, a donde iban a la forma, ¿no? Se dice, entre nosotros, y Dussel mismo lo dice en la estética moderna, dice, las relaciones entre nosotros funda la política. La relación entre una persona y una cosa es mediada por la tecnología y es la poiesis. ¿Sí? Es decir, entre nosotros somos la política y yo con la cosa es la poiesis. Pero hay que ir más allá. La relación entre nosotros con la cosa debe estar fundada en la ética. ¿Sí? No tanto es la poiesis, debe estar atravesada por una ética.
porque no está permitido hacerle violencia al otro, pero tampoco a la cosa que es objeto de la poiesis del artista y de las artes. Está permitido porque la colonización permite la violencia, ¿no? Porque lo considera menos. En las prácticas artísticas muchas veces permiten la violencia a la materia. Se me olvidó este filósofo europeo que dice, el artista le está permitido hacerle violencia a la materia de su arte, solamente que el artista la oculta. Sí, es decir, el artista oculta, esa violencia se oculta, no se ve la violencia, pero uno diría, es verdad que nos está permitiendo, no en el arte, sino porque lo que hacemos es poiesis, diría Arturo Escobar, me pasa mucho, diseño ontológico. La poiesis no es solamente hacer cuestiones artísticas, sino cuando estamos actuando por la naturaleza estamos haciendo realmente diseño ontológico, porque estamos construyendo los espacios y los lugares de la vida. Una pregunta, Pedro Pablo, respecto a esto, y quiero invitarlos también a participar. Si tienen preguntas, no es solo una conversación entre tres, aunque es probable que después de esta conversación ya Diego esté graduado. Entonces, naturalmente, simplemente entenderemos todos. Pedro Pablo, rápidamente, para ver si es correcto, si entendí bien, Diego hace una relación genealógica vital del atravesar fronteras de su familia. Ese atravesar fronteras o atravesar umbrales, incluso generados, parte de específicas condiciones históricas, de específicas condiciones de conflicto, por así decirlo. Cuando tú usas la palabra poiesis, estás haciendo una relación entre, no sé si esto ya sea excesivamente disparatado, una ética del conflicto que genera la creación, y que se mantiene el conflicto, o cuando nombraste el conflicto no hay manera de relacionarlo con la creación. Interesante. Digamos que la categoría conflicto es la tercer componente de Quijano. Sí. Subordinación, dominación, conflicto, es decir, que son las relaciones de poder. Nosotros estamos diciendo que una perspectiva decolonial del poder, las relaciones tendrían que ser de creadoras, no de subordinación, sino de creación. Y obviamente eso implicaría, a mi modo de verlo, lo estoy pensando en este momento, eso no es de la tesis, tendríamos que pensar el conflicto de otra manera. Es decir, el conflicto que es... ¿Por qué? Porque pues, el conflicto es parte de la creación, ¿no? Pero no es lo mismo un conflicto que nos lleve a la subordinación del otro. Como resultado, el conflicto puede dar un resultado de subordinación del otro, o de la naturaleza, o de construirla como fuente de energía solamente, y no de escucharla, dialogar, ¿cierto? Pero el conflicto puede dar lugar a la creación, ¿sí? Es decir, se llamaría dirimir el conflicto o estar en, digamos, el conflicto es el lugar de entrada de la política, el desacuerdo es el lugar el fundamento de la política, de la relación. Ese es el desacuerdo, es importante, ¿no? Entonces, el conflicto es importante y es parte de los procesos de creación y de poiesis, y nosotros lo llamamos de nuestros modos de hacer y no de nuestras metodologías en los estudios artísticos, no en el arte, no tanto metodologías sino modos de hacer. Y yo pienso que no podemos salir del conflicto, sino verlo como el espacio, el umbral, ¿sí? O sea, el umbral. La relación epistemológica siempre es una relación de conflicto, ¿no? ¿Sí? Solo que
En la relación epistemológica del conflicto se puede vivir entre convertirte en objeto, ¿sí? Y yo en sujeto, y te conozco y te atrapo, ¿sí? O construir relaciones intersubjetivas, ¿sí? Pero el conflicto es inherente, no sé, de verdad estaría una noción, no sé si decolonial del conflicto, ¿no? ¿Cierto? Que porque el conflicto que se resuelve hacia la subordinación, el conflicto que se resuelve en el sí. No, está súper rica la conversa, muchas gracias. Y yo tengo una pregunta ahí que no sé si me quedé el día de la trama, pregunta número 7. Pero me resuena mucho lo que dice Gustavo en relación a esa idea de umbral, como esa superposición de capas, una idea también de la piel, una idea en ese lugar en donde podemos poner ese nombre, la superposición de capas, que eventualmente puede ser elástico, puede expandirse, puede contraerse. Pero yo me estoy como divirtiendo mucho alrededor de toda la instalación, y yo sí quisiera preguntarles a los dos si de repente esa idea o ese fenómeno que observamos que está dando en estos momentos, en donde aparece ese cuerpo como sujeto, entraría a ser de nuevo como una de las capas más que expande o que digamos que amplía desarrollo del sujeto. Y eso me arroja una segunda, y es, ¿será necesario estar abocados a ese cuerpo como soporte para seguir ampliando la idea de libertad? ¿Por qué no aparecen distintos ideogramas, o por qué no aparecen imágenes mucho más abstractas que refieran justamente a esa inmaterialidad, a ese estado de la niebla, ¿no? que nos pone también en conflicto, ¿sabes? Porque pues de esa manera crítica, esa manera de reflexión también, bueno, será que es el cuerpo que nuestro mediador, ¿sí? En lugar de como la potencia de esa imagen más abstracta, Sí, que yo puedo empezar un poco intentando relacionar las últimas dos intervenciones, porque desde Kush hay una idea que a mí me apasiona, y es la posibilidad de sentirnos americanos habitando el continente sin la necesidad de las raíces genéticas, por llamarlo así, ser americanos de la América profunda, lo llama él, sin estar anclado de sangre. Y él lo propone en una relación con el espacio, y ahí es donde yo quiero ampliar un poco el término del umbral, por lo menos para mí, para esta investigación, que sí es un umbral espacial, pero es un umbral que, a diferencia del umbral europeo, no tiene una relación tripartita, no tiene una relación de tercios, que lo tiene casi todo el pensamiento occidental, y en esa relación de tercios casi siempre lo que se queda de fuera es el cuerpo en relación con lo otro. Incluso en la casa de Heidegger, que es el lenguaje, lo que se erige son 4 muros para distanciarnos, para separar el cuerpo, que estaría en todo el umbral, de una intimidad que sería lo lógico, el logos, y de un entorno natural que es el peligro, el fuerte, es a lo que hay que temer. En lo americano, siento yo que este umbral sí necesariamente pasa por el cuerpo, porque en esa casa, que ya no es el lenguaje, es la casa del cuerpo que está directamente relacionándose a esas otras materialidades.
Para mí, en este caso, es mi cuerpo enfrentándome a los fotones, a los electrones, a eso que también parece súper inmaterial, pero que, igual que estas pantallas de celular, se acciona por intercambio de ese flujo de cositas mínimas, pero que están actuando. Pero para Kush eso pasa en un lugar en donde no hay puertas, en las malocas americanas, pero incluso en las casas españolas que nos llegan, las primeras, con esos patios internos abiertos, que incluso hoy en los pueblos no se cierran las puertas de par en par y tienen conexión al patio externo, patio interno y afuera. Ese lugar de la conexión americana para Kush es un lugar de las cuatro, incluso del oquinario. No solo es cuaternario, sino oquinario. Es decir, como la chacana, como la Cruz del Sur, requiere una conexión con lo difícil, con eso natural, que puede ser complejísimo, que puede ser incluso a veces violento, porque hay que sobrevivir y hay que vivirle a la vida, a la tierra. Pero es el mismo lugar en donde hay que enterrarse, sembrarse, sembrar, trabajar para crear. Y al mismo tiempo hay que salirse un poco, hay que florecer, hay que cosechar para no quedarse anclado y solo mirar al inframundo. Creo que ese cuerpo de Kush es muy interesante porque tiene que estar en movimiento constante y corre el riesgo de estar y volverse huevito y quedarse todo el tiempo ahí, o de salirse en explosión para siempre. Ese lugar lo llama Kush, es el lugar de la cultura. Y el lugar de la cultura es un cuerpo que atraviesa el enterrarse con el caminar. El lugar de la cultura sería ese espacio donde el cuerpo requiere enfrentarse a esas incluso violencias, no solo conflictos, sino violencias, y resistir creativamente ante esas materialidades. Si no hay otra forma para Kush que sino estar siendo. ¿Eso qué quiere decir? Primero trabajar en cuerpo con la materia y luego migrar a otros territorios. Para mí este espacio es como el inicio de ese enfrentar el cuerpo. Claro, después de esta primera etapa, ya a nivel visual, en estos contenidos, con Pedro Pablo hemos visto y explorado la noción de esos intercambios, de esas pantallas en la lindosa y cómo eso me trae a mí ciertos ideogramas, pero también he estudiado mucho los quipús como modos de programación escriturales, como modos de inserción de la mano, del cuerpo para la lectura, o San Agustín, más allá de todas esas grandes esculturas, lo que pasa con esas fuentes de lavapatas que hacen eso, vincular directamente la mirada al inframundo, a una superficie que siempre nos refleja como espejo y que al mismo tiempo nos contiene por el cuerpo, y una bóveda celeste que está activándose en la misma acción de la cultura, activándolas con el fuego, con el baile, con el ritmo. Ahora no sé por qué eso está encerrado, entonces mi acción es con la cámara, con el llevar otras piezas, con el llevar estos hologramas, hacer un intercambio de pantallas, de diálogo para reactualizarlas. Gracias. Pues yo creo que yo resalto mucho como la experiencia estética también de lo que nos provoca Diego con esa búsqueda, y aparece una noción que en últimas retoma parte de lo que mencionaba ahora Rosario, y también está puesto en escena en el diálogo que ustedes han evidenciado acá, y retoma lo de la pantalla, pero además lo de lo fotógeno. Yo sigo viendo rastros muy fuertes de esa fotogenia. ¿Sí? Cuando nosotros inauguramos aquí la especialización en fotografía, de Luis Ángel Arango, traté yo en una charla inaugural de tratar de ver cómo es eso de la fotogénesis.
Y viendo tu trabajo acá, veo rastros muy profundos de ese fotogenia, de lo fotógrafo. Incluso en ese juego que tú nos invitas a tratar de hacer emerger esos hologramas con una linterna. Nos aventuramos como niños a tratar de dibujar con la luz aquello que permanece ahí oculto en esa superficie, ¿no? Y eso es fantástico. Yo digo, me sigue interpelando el asunto de la imagen que acabas de mencionar, Diego, sigue siendo problemática en el sentido de la palabra. Y me gusta, quisiera ver ese asunto del umbral como, o así lo entiendo yo, no solo como el lugar de paso que me permite ir de un lugar a otro, como ese espacio de conexión, sino como un espacio mismo, ¿no? Esta pantalla flotante acá ya es un espacio configurado que atrapa en algún momento la imagen, permite proyectar, ¿sí? Conecta varios espacios. Rushan hablaba del espacio infraleve, ¿no? Que es adentro o fuera, pero es instante. Que acá lo vemos como el instante emerge por la intervención cuando dibujamos con la luz, con esa linterna que nos proporciona. Entonces, donde aparece la extensión de nuestra mano, del ojo, ¿no? Con esa visión táctil, así que ya no es el índice en sí, sino ese a los Jedi, ¿no? Ese algo que se proyecta, que no veo, pero que se agarra de esa superficie oscura que hace emerger esa parte del cuerpo que permanece ahí. Entonces yo creo que esa experiencia estética es fascinante y ata un problema fundamental, esencial de lo que es lo fotográfico, pero unido a esa fotogenia. Yo creo y veo con mucha fuerza esos tótems incluso que surgen de la tierra con el origen mismo de lo fotogénico. Entonces no hay sujeto, quizás ya no hay, ¿sí? Objeto, sujeto, cosa cosificado por esa visión colonial de Europa, pero está la cosa, ¿no? Una cosa que nos ata a una visión primigenia quizás, pero es una cosa que nos interpela con lo que podría ser, o lo que ya no somos y seremos, que es pura imagen, en el mejor de los casos, ¿no? Rememoración, recuerdo, piedra, ¿no? Huidobro decía, cómo permanecer en la memoria de la piedra. Es como la gran preocupación de la humanidad, ¿no? Dejar rastro, ser huella, ¿no? Antes de desaparecer. Y la imagen que es así, independiente del soporte. Entonces me agrada ver cómo esa fotogenia, al menos, vuelve y surge como una provocación para rescatar lo poco que podemos nosotros seguir creyendo en la imagen, ¿no? En un momento donde la iconoclastia es fundamental. Hay tanta imagen que ya no nos dice nada y no creemos, somos completamente creyentes. Pero creo que aquí hay una invitación a volver a creer en la imagen. No sé si de una manera sagrada, eso sí, no sé, pero sí volverle a dar esa parte de confianza. Entonces creo que esa experiencia estética, lo que pude yo ahora entrever, recorriendo, me interpela desde mí. Es fotogenia pura. Lo veo yo así, ¿no? Qué pena. También dirás que está haciendo el caso, pero lo presiento desde ahí. Sí, no lo es, y es. Por eso lo decía que es uno de mis dos materiales más queridos, dos materialidades más queridas, los fotones y los electrones. Básicamente yo doy clases de esos dos materiales, de esas dos materialidades, que luego se transforman en otras cosas, pero para mí esas dos materialidades se transforman y tienen una corporalidad casi siempre en pantalla. Y ese es mi interés también, preguntarme y cuestionarme con esas relaciones tecnológicas de partículas que además me interesan mucho la física.
pertenecen muchísimo a las ciencias, pero que las trabajan pocas veces con una sensibilidad distinta. Sí, entonces, incluso acá en el laboratorio, los primeros hologramas que me salieron después de mucha investigación, yo lo que hacía era agarrar los objetos que los físicos siempre trabajan para hacer hologramas, son los dados. Y esos son las Pero que ellos usan el dado. El dado. Entonces, desde esta imagen primigenia ya los físicos están contentísimos y sale el dado. Y bien, listo, ya ahora sí empecé, salió el dado. Esa es la imagen final definitiva para los físicos. Ahora, cómo dar la vuelta a pensar los fotones y a explorar y experimentar con los fotones. Porque sí, mi experiencia en el laboratorio de física es prender los láseres y jugar experimentalmente qué pasa con esos tres colores superponiéndose, tres colores de luz. Sí, es casi un daguerrotipo. Es casi un daguerrotipo. Es casi un daguerrotipo decir esto. Sí. Que efectivamente a partir de lo que dice Rosario de la niebla, ¿dónde está la niebla? Es precioso. Y la fotogénesis de lo que dice Ricardo, entonces, esta exposición está enmarcada en un contexto histórico específico, que es la condición de la Universidad Nacional de ser legataria del informe final de la Comisión de la Verdad. Y el hecho que estemos exponiendo que la exposición se desarrolla en el Archivo Central Histórico, tiene ese contexto histórico, es el Archivo Central Histórico de la Universidad Nacional de Colombia la que va a recibir por parte de la Comisión, en cuanto legataria, los archivos de la Comisión de la Verdad, que han de ser conservados, protegidos, divulgados en el archivo, y el informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Comienza entonces un proceso que, más que una necesidad ética de divulgar el informe final, responde a la necesidad ética de, como decía Paul Ricoeur, de superar el estadio del testimonio. En la reflexión que él hace sobre la memoria y las imágenes, ahora no sé si es sobre los imaginarios también, el estadio del testimonio es un estadio fenomenológico en el que simplemente la imagen testifica, le da voz a lo que sucedió, una relación casi que natural con la realidad. Si hay imagen, si hay voz, esto pasó. Evidentemente, la condición de legataria de la Universidad Nacional implica la superación del estadio de la testificación, el estadio fenomenológico, para pasar al estadio que Ricoeur llamaría epistemológico, es decir, de qué manera, y es un estadio ya ético, el epistemológico, con unas ciertas condiciones éticas. No solo de qué manera se divulga, sino de qué manera efectivamente estas memorias, estas imágenes pasan por el cuerpo y se vuelven comunes. Ya no es el reconocimiento del otro, sino no solo el reconocimiento del otro, sino el reconocimiento de pertenecer a un cuerpo social que produce memorias comunes, que este presente nos obliga a producir memorias comunes. De allí la pregunta que le hago primero a Pedro Pablo, ya no como director de la tesis de Diego, sino como espectador de como espectador también, espectador privilegiado naturalmente, de la manera en que se producen estas imágenes, de la manera en que estas imágenes implican la memoria, que es la expresión que voy a usar después de esta conversación parecería estúpida, pero entonces les pido hacer un esfuerzo.
para llegar a la pregunta, y es sobre el contenido de las imágenes. Naturalmente que por todo lo que nosotros hemos hablado, estas imágenes no tienen contenido, estas imágenes tienen umbrales, estas imágenes tienen gesto, estas imágenes tienen, como diría Mallarmé, tienen vibración. Pero evidentemente en el momento en el que uno está en ese juego, uno ve unos, no quisiera tampoco llamarlos patrones, pero uno ve manos, uno ve rostros, uno ve tradiciones, es decir, algo te llama a una cierta tradición indígena que para uno es culturalmente reconocible. Entonces, quería preguntarle primero a Pedro Pablo si eso tiene sentido o si es como el dado. Finalmente apareció el dado, aparece la mano, aparece el rostro, o si allá hay una configuración de sentido en esa vibración, en ese pasar de los umbrales. Gracias. Quiero hacer como un comentario, como ya no es directo con la tesis de Diego. Yo realicé mi tesis de doctorado con el estudio de 3 casos. Estudié 3 obras de José Alejandro Restrepo, las estatuas vivas de la séptima. Con las estatuas vivas de la séptima construí el capítulo más importante de mi tesis, que se llama sobre el estatuismo, y trabajé con Kush, y era como el estatuismo, desde el estatuismo de las estatuas de la séptima podemos pensar en estar siendo americano, a diferencia del ser occidental. Entonces era como lo más interesante de su trabajo. Pero el tercer capítulo fue sobre el cine de Marta Rodríguez. Digamos, y el cine de Marta Rodríguez, pues sabemos que es el cine documental. Pues ella dice, y también por qué ese cine de Marta Rodríguez es un cine fronterizo. Y Almodóvar es un cine fronterizo porque, primero, es un cine que no es el cine de autor, ¿cierto? Es decir, el cine documental siempre por sí mismo ha sido como un cine fronterizo, ¿no? Es decir, no es cine de autor, pero está parte del realismo, pero una de las cosas y por qué es decolonial, digamos, la idea de por qué es decolonial el cine de Marta Rodríguez es la cuestión. Y ella dice en uno de sus documentales algo bien interesante sobre las imágenes. Se dice, la magia del cine pues consiste simplemente en que a través del cine, de la magia del cine y las imágenes del cine, los muertos hablan. ¿Sí? Y pues los muertos que hablan en el cine de Marta Rodríguez son los líderes sociales indígenas del Cáucaso, fundamentalmente, que han liderado históricamente las luchas indígenas, ¿no? Pero ellos siguen hablando a través del documental. Entonces es la magia de la imagen del cine a través de los muertos. Pues entonces ahí hay una teoría de la imagen, ¿no? O sea, entonces, por eso uno de los documentales se llama Memoria Viva. Es a través de esa estructura, yo digo de colonial, ella no lo dice de colonial, es que ella construye memorias vivas, ¿no? Y entonces ese cine es apropiado por las comunidades mismas, no como para construir un archivo de memoria que les interesa, sí, pero no es lo fundamental, sino para guiar las luchas del presente. Es decir, ellos construyen sus memorias y también se inventan sus intelectuales indígenas, que son los que guían las luchas, ¿no? Los ancestros son los que guían las luchas del presente, porque ellos van adelante. Eso, digamos, es el comentario sobre Marta Rodríguez y sobre la imagen. La imagen de Diego, diría que es una imagen umbral. Y entonces, es una imagen umbral en la medida que es como contingente. La experiencia hoy con las imágenes, con la linterna, ¿no? Las imágenes ahí, diríamos, no existen, ¿sí? Tenemos que activarlas, ¿no? O
O sea, y esa es la magia, creo, del trabajo de Diego, que necesita de una interacción para su activación, y sucede la magia de la imagen, la aparición. O sea, lo propio y lo fantástico de una imagen es su capacidad de aparecer. Como pensaba en la película de Antonioni, ¿no? Si recuerdan, Blow Up, en la que es en el proceso de revelado, él toma unas fotos para allá en un parque, y en el proceso de revelado de las fotos se da cuenta que él capturó fue un indicio de un asesinato, ¿no? Entonces, por eso como bloquea, empieza a aparecer pues los fotógrafos no saben muy bien que por eso es que se enamoran de la fotografía, porque la magia de ver aparecer la imagen en la cubierta, ¿no? Pero aquí esa aparición está, creo que, directamente relacionada con la noción de umbral, ¿no? Es decir, el umbral es, y allí es donde Rosario decía, como no sería literal lo que tú decías de la niebla, sino lo literal es que hay un espacio de niebla que permite una aparición, ¿no?, de la imagen, ¿no? En el trabajo de Diego, y construye ese umbral como contingente que nos permite, porque las imágenes lo que hacen es activar el pensamiento, ¿no? O sea, no son realistas en el sentido del testimonio del cine documental, sino que a partir de las imágenes de Diego son mucho más abstractas por una parte, pero también genealógicas, en el sentido que nos ayudan como espectador a activar memorias, a activar historias a partir, creo que, de la experiencia de la imagen, ¿no? Es decir, de lo corpóreo que decía Rosario, creo que se activa, yo me activo en mi corporeidad como con esa mano de las, ¿cómo se llaman? Las ofelias, ¿no? De Diego, ¿no? Entonces, pues uno podría hacer como una poética, una lectura ya desde su experiencia personal de esta imagen, pero me parece que es, y eso creo que le ha permitido a Diego, si traiciono lo que voy a decir, tú lo corriges, y es que el trabajo de tesis doctoral de Diego le ha permitido como seguir haciendo lo que venía haciendo, que es algo que nosotros pedimos en el doctorado, no que se inventen cosas nuevas, sino que la mitad de la tesis consiste en que usted quiera seguir haciendo lo que venía haciendo y lo profundice en términos de análisis de sus propias prácticas y de mirar las dimensiones de esa práctica, que no sería solamente una dimensión estética, sino, como hemos dicho, más allá. Entonces, y construir ese umbral, ese espacio de fronterizo que es de pensamiento, que no existe, sino que si lo activamos existe, pero si no lo activamos desaparece, ¿no? También es un espacio, se diría que es un espacio de imagen que requiere activación, así como las relaciones de poder, pues solo existen si las relaciones están. Si no hay relación, el poder desaparece, o sea, el poder solamente aparece en relación, y la relación con las imágenes también, ¿no? O sea, la imagen solo aparece en relación. Me parece eso poéticamente también como muy interesante. Digamos, con mi experiencia como colonial y como artista, digamos, yo tuve una lectura muy interesante cuando vi los dados, el primer dado, pues ya me fue llevando a un camino, digamos, después tuve la oportunidad de ver la máscara de Mortorio y las manos. A mí todo eso se me, digamos, en mi imaginario funciona como el umbral de las vánidades, el azar, cuando César dice que la suerte está echada. Esa parte del azar la veo que tiene mucho orden en las manos. Es una lectura muy constante. Y también lo que dicen, mira mucho el davidismo, que empieza a mirar. Entonces veo como que el argumento del holograma, la imagen, es la que tenía. Tú estás descubriendo, explorando, como dice Ricardo, vamos jugando como niños, como exploradores, pero la imagen es la que empieza a mirar. Y ese análisis interesante es la interacción entre cuerpo, persona y como un performance, que tienes que ir explorando la imagen, pero la imagen de alguna manera te va siempre penetrando.
Pues, bueno, es difícil para mí porque yo ya llevo bastantes años trabajando sobre este proyecto y sí es difícil todavía para mí ver y acercarme a algunas imágenes y tengo que alejarme pronto porque he tenido ya mucho contacto del cuerpo. Eso que tú dices es muy cierto, las propias imágenes me afectan y hay una gran dificultad en verlas. En el proceso de hacer ha sido también muy complejo, porque he tenido máscaras mortuorias, fragmentos justo tú hablabas de Aristóteles, perdón, de Platón y de la cera. He tenido muchas piezas de cera, de fragmentos de cuerpo, que tienen ya una historia, sin contar, porque son NSs, son fragmentos de ADN que hacen parte de esa historia, trágica historia colombiana, que puede ser la trágica historia de cualquier país latinoamericano. De todas maneras, pese a que es muy fuerte esa relación con esos fragmentos de cuerpos, con esas imágenes, siento que justamente en esa posibilidad de poner pequeñas pistas de otras metáforas, de otras metonimias, con los ojos, con las monedas en los ojos, haciendo un llamado a las Antígonas, o con estos cuerpos como las Ofelias, ahí puedo tener un pequeño descanso también de mi cuerpo y mi mente de ese trabajo, con ese tipo de contenidos que al mismo tiempo son lo suficientemente abiertos para no cerrarlos. Creo que ese también es algo en lo que me permite todavía verlos y acercarme a ellos, pese a que ya corporalmente esté cansado. Pero no sé, esas piezas de la cama, esas relaciones de las sillas, esa posibilidad de relacionar con otros objetos, las imágenes fueron las que a mí me detonaron como, bueno, hay que sacarlo y hay que dejarlo también en un lugar de lo público, porque siento que esto, tal cual en el archivo, tal cual como lo que pasa con la Comisión de la Verdad, es fuerte, pero requiere verse, sobre todo en la contemporaneidad, en donde estas pantallas muestran el lado más light de la humanidad, el lado más tranquilo, el lado más divertido y francamente ligero de la condición humana, menos conflictiva. Y tal vez estas pantallas hoy puedan tener por lo menos esa cabida de competirle a esas otras pantallas del TikTok, del WhatsApp, de todo esto que nos habita, que nos permea tan fuertemente, y proponerse en este estadio. Lo que no quiere decir que yo ya vengo explorando y experimentando en otro lugar donde ya me siento un poco más con unos hologramas también, y con electrónica y con otra cosa robótica, pero sobre todo hablando del tema de los hologramas, estoy haciendo lo opuesto. Yo los llamo hologramas negros, aunque en física eso no se llama así, esto se llama holograma de reflexión. Estoy haciendo ahora un holograma de transmisión que me permite crear hologramas blancos, ahora los llamo así, que son hologramas más visibles, más alegres, los colores son colores arcoíris. Requiere un descanso en eso, pero no quita que esta apuesta y esta insistencia, porque además fue una insistencia muy grande, porque veía, incluso sentía yo mismo la necesidad y la importancia de hacerlos. Tengo más de 400 hologramas sobre ese tipo de cuerpos, sobre ese tipo de rastros. Acá hay una elección particular, pero igual hay bastantes, hay como 70. Pero de eso es esa fuerza, este impulso de lo necesario. Las lecturas pueden ser múltiples y eso me gusta mucho también. Pero hay pistas por todo lado, esa fuerza y sobre todo esa dificultad de enfrentar esos fragmentos que llegaban a nosotros. Bueno, si no hay más preguntas o intervenciones, quiero dar las gracias de nuevo a Pedro Pablo y a Diego por esta magnífica conversación, a todos ustedes. Hay un tercer
tercer conversatorio. Con Mario Paso y Miguel Ángel Rojas. Aquí mismo. En este mismo lugar. Sí. En el mismo desgraciado lugar. El último será el viernes 24. El viernes 24 será El el viernes último. 24 es el último, que es con Gonzalo Sánchez, que es director del Centro Nacional de Memoria, y Carolina Caicedo. Muchas gracias por venir a sigan jugando los que no. Muchas gracias Gracias, maestro. por la paciencia. Gracias, maestro. Qué bien. La conversación. El viernes 24 de 24. Más o menos, sí. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego, Rosario. Sí, está claro,